Normalmente, las películas de Hollywood se hacen allá y las nuestras acá, pero para bien o para mal, nuestra situación geográfica con la meca del cine del país vecino han hecho que en algunas ocasiones lleven sus producciones a nuestro lado del río. Ya sea porque la historia lo requiere o porque es más accesible y barato hacerlo aquí, es que muchas veces hemos visto a nuestro hermoso país transformado en muchos otros sitios. Por eso hoy en Moviola MX veremos 7 películas de Hollywood que se filmaron en nuestro país. No olvides darle a like, suscribirte y compartir. También te dejamos este otro video que hicimos parecido, pero en Acapulco. Bienvenidos. La máscara del zorro. Para asemejar los desérticos valles y los paisajes inalterados del estado de California de principios del siglo XIX, los escenarios mexicanos eran idóneos. Así, las maravillas naturales y las bellas haciendas de Sonora, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México se convirtieron en las locaciones que le dieron vida a la Máscara del Zorro. La película se sitúa a principios del siglo XIX, cuando México vive sus primeros años de independencia, mientras se planea la venta de más de medio territorio mexicano a los Estados Unidos. Inmersos en la opresión española, los habitantes de la Alta California claman a su héroe, el Zorro, quien, al ser descubierto por el gobernador don Rafael Montero, es encarcelado y separado de su hija Elena. Después de pasar 2 décadas en prisión, el Zorro escapa y busca venganza contra Montero. Mientras que los interiores de la Máscara del Zorro fueron realizados en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, el 80% de la película fue filmado en magníficos exteriores, desde las playas de Guaymas, en Sonora, un importante puerto donde el desierto se une con el mar, la hacienda de San Blas, en el poblado de López Mateos, en Tlaxcala, se fungió como la plaza en la que inicia la película, hasta la ex hacienda del Gogorrón, en San Luis Potosí. Una de las escenas más recordadas es cuando las protagonistas se conocen. Después de un duelo de espadas, Alejandro marca a Elena en su corsé con la seta del zorro. Esta escena se llevó a cabo en la ex hacienda de Santa María Regla, bella construcción del siglo XVIII, hoy convertida en un rústico hotel localizado en el pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en Hidalgo, disponible para renta o compra en Apple TV, Claro Video y Amazon Prime. Elysium. Y del México más cálido y hermoso, pasemos a uno de los más sórdidos y que generó algo de controversia en su momento, no por su representación inexacta, sino por su exceso de realidad. En la segunda película del director Neil Buckland, tras su aclamada y nominada al Oscar Sector 9, vemos a los seres humanos en el año 2159 que se dividen en 2 grupos: los ricos, que viven en la estación espacial Elysium, y todos los demás que sobreviven como pueden en una tierra devastada y superpoblada, un poco como la vida real. Rhodes, una dura gobernante, promueve una rígida ley anti-inmigración cuyo objetivo es preservar el lujoso estilo de vida de los ciudadanos en la estación espacial. A pesar de ello, algunos habitantes de la Tierra hacen todo lo posible para emigrar a Elysium. La idea de la historia, al menos en parte, era mostrar un futuro en el que las poblaciones pobres vivían en la miseria total, al borde de la muerte, mientras que la élite pasaba sus días en paisajes hermosos y llenos de comodidades. Para mostrar los escenarios más pobres y decadentes, la producción eligió el bordo de Xochiaca, que colinda con la Ciudad de México, pero no hicieron muchas modificaciones para mostrar las escenas de las personas en situación de calle. Por ello, la película protagonizada por Matt Damon fue duramente criticada y sentenciada, pero de acuerdo a sus productores, esto lo hicieron para que las autoridades mexicanas hicieran algo por esos habitantes. Conocemos la zona y creemos que eso último no pasó. Como sea, nuestra querida Nessa sale en esta película, disponible en Max. La Mexicana. Esta comedia tiene como atractivo mayor a sus afamados protagonistas y las bellas locaciones de San Luis Potosí. Los ganadores del Oscar, Julia Roberts y Brad Pitt, encontraron en tierras mexicanas el mejor escenario para darle vida a su atípico romance rodeado de costumbrismos y creencias místicas. En La Mexicana, el personaje de Pitt, quien trabaja para un chantajista, recibe 2 ultimátums. Uno de su mafioso jefe, quien lo envía a México a conseguir una valiosísima pistola, y el otro en el que su novia le pide que deje los trabajos ilícitos. Teniendo la vida en juego, el personaje de Pitt cruza la frontera para encontrar La Mexicana, el nombre de la mítica arma. Una parte de la película fue filmada en el túnel Ogarrio, impresionante obra de ingeniería de más de 2 kilómetros de largo que constituye el único acceso a Real de 14, el principal set de la película.
Enclavado en la sierra, en una de las zonas más altas del altiplano central, Real de 14 es un pueblo mágico que atrae a cualquier visitante con el aire solitario y provinciano que se respira en sus callejuelas empedradas. La película significó una importante promoción turística para este poblado que, como dirían sus habitantes, nunca había visto tanta gente como en el tiempo que duró el rodaje. Los espacios de los sets se muestran en el Canto Real de 14, uno de los pueblos más enigmáticos e increíbles del país, disponible en Netflix. Total Recall. ¿Qué pasaría si les dijera que el exgobernador de California corrió por el transbordo de Chabacano entre líneas del metro de la Ciudad de México, como muchos de nosotros en el día a día? Acá vemos la Tierra en el año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno. Pero la droga hace aflorar en su memoria una estancia verdadera en Marte. Cuando se estrenó el clásico de Arnold Schwarzenegger, se mostraba un espacio futurista, en especial los pasillos de un metro, y el director Paul Verhoeven pudo haber elegido el de Nueva York, el de París o cualquier otro, pero no, eligió el metro Chilango para representar esa persecución. Asimismo, parte de la película se filmó en los estudios Churubusco y en otras locaciones como el Hotel Hyatt, la Glorieta de los Insurgentes y el heroico Colegio Militar, disponible en Prime Video. Apocalipto. Cuando Garra Jaguar corre entre la exuberante selva y espléndidos cuerpos lacustres, se dibujan las maravillas naturales del estado de Veracruz. Por eso, para Apocalipto, Mel Gibson eligió a Catemaco, San Andrés Tuxtla y el Cerro del Mono y el Paso de la Oveja como locaciones para reproducir el ecosistema que rodeaba las tierras mayas en la época precolombina. La trama de la cinta, totalmente hablada en maya yucateco, se sitúa en los últimos tiempos de esta gran civilización, cuando los gobernantes, intentando revivir su antigua prosperidad, saqueaban, construían templos y realizaban sacrificios humanos. Un joven llamado Garra Jaguar es capturado y esclavizado hasta que, acompañado de otros miembros de la tribu, logra escapar mientras que a lo lejos vislumbra la llegada de los barcos españoles que marcarían el inicio de una nueva era. Aunque esta película fue calificada por algunos críticos como excesivamente sangrienta y ciertamente equivocada históricamente, los magníficos paisajes utilizados actualmente conforman excelentes destinos para los amantes del ecoturismo. Catemaco, singular población enmarcada por la fama de sus hechiceros, posee una célebre laguna del mismo nombre, constituida por dos islotes habitados por garzas blancas y monos macacos. Por otro lado, en una zona verdaderamente mágica se encuentra San Andrés Tuxtla, donde, a pocos pasos, yace la Laguna Encantada y cae el Salto del Illipantla, una de las cascadas más bellas de México. A lo largo de la película, lo más sobresaliente es el paisaje, el cual muestra la belleza natural que resguarda entre sus entrañas nuestro país. Y hay que darle puntos a Mel, porque aunque hay muchos motivos para odiarlo y son válidos, como dicen en South Park, digan lo que quieran de Mel Gibson, el no sabe crear una historia, investiguen a todos en esa videocinta. ¡Oh, sí! Troya. Por su cercanía con Estados Unidos, las playas mexicanas han sido muy solicitadas para las grandes producciones de Hollywood a lo largo de su historia. Quizás el mejor ejemplo de ello es la cinta épica Troya, protagonizada por Brad Pitt y Eric Bana. La película de 2004 está basada en el clásico de la Ilíada, escrito por el poeta Homero, y que narra parte de la guerra de Troya, un conflicto bélico entre una coalición de ejércitos aqueos y la ciudad de Troya. Una de las mejores partes del filme se percibe cuando la impresionante armada naval de aqueos llega a Troya para invadirla por mar. En esta se observan las playas doradas y las aguas azules profundas de ¿Grecia? No, para nada. En realidad, estamos viendo las maravillosas playas de Los Cabos en Baja California Sur. Y no es de extrañar que este haya sido el sitio elegido por los productores. Los Cabos cautiva a visitantes tanto nacionales como extranjeros por sus hermosas panorámicas. Por un lado miran el desierto y por el otro el mar. Y por último, nuestra favorita de la lista, Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Quién se atrevería a modificar esta afamada tragedia? El director Baz Luhrmann lo hizo, cambiando la espléndida Verona italiana por la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y Texcoco en el Estado de México, lugares que convirtió en el escenario de su película. Esta cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, es una versión postmodernista de la clásica historia de Romeo y Julieta, situada en tiempos actuales, pero manteniendo el guión original de la obra renacentista.
En ella, el odio entre las casas de los Montesco y los Capuleto se debe a su rivalidad como empresarios, sus espadas son reemplazadas por pistolas. Bajo esta visión contemporánea de Romeo y Julieta, la temporalidad y disonancia es palpable hasta en las locaciones. Por ejemplo, la mítica escena en la que los amantes se conocen durante un baile de máscaras en la mansión de los Capuleto fue filmada en el castillo de Chapultepec en Ciudad de México. En esta impresionante construcción palaciega del siglo XIX, los protagonistas se miran por primera vez, se enamoran y firman su romántica sentencia. Las mejores escenas de la boda secreta y los suicidios de los protagonistas fueron filmadas en el Purísimo Corazón de María, una parroquia de grandes dimensiones y de aire gótico ubicada en la calle de Gabriel Mancera en la Colonia del Valle, en la capital mexicana. Sin embargo, el momento más atípico de la cinta tiene lugar al final, cuando en las playas de Veracruz, rodeada de palapas, restaurantes y tiendas de souvenir, se da la muerte de Mercurio, el amigo inseparable de Romeo. Sin duda, el folclore y los ambientes contrastantes que ofrece México fueron el escenario perfecto para reinventar uno de los grandes clásicos de la literatura y que entre detalles surreales sigue siendo el relato de amor más trágico y pasional de la historia. Y hasta aquí el video del día de hoy. No cabe duda que como nuestro querido México, no hay dos. Deja en comentarios qué otras películas se filmaron en México para una segunda parte. Para más tops, análisis y videos de cine, estás en Moviola MX y nos vemos en la próxima.